En la lámina 23 ven una tabla con mucho detalle. Les sugiero que le hagan doble clic a esa tabla que está en Excel. Copien todos los datos que van de la columna A a la columna K y de la fila 1 a la fila 40 y los peguen en una tabla de Excel por fuera de la presentación de PowerPoint. La primera fila, la fila número 1 de esta tabla, ven la letra Z y los valores que van de 0 a 0.09, aumentando en unidades de 0.01. La columna A ven el valor de nuevo Z, yendo de 0 a 3.8, incrementando en unidades de 0.1. Esta tabla nos dice el área entre la media y el valor Z que estemos buscando. Empecemos con un ejemplo muy sencillo. Cuando Z es 0, recuerden, Z significa o representa la normal estándar. Entonces, si Z es 0, quiere decir que estamos en la media. ¿Y cuál es el área entre la media y la media? Pues va a ser 0. Eso es lo que ustedes ven en la fila 2, columna B, 0. Imagínense ustedes que entonces se van yendo hacia la derecha. Encuentren ustedes el valor en la fila 2, columna K, 0.0359. Este valor indica que entre la media y la normal estándar, o la Z, 0.09, el área es de 3.59%. Ahora vamos al valor, por ejemplo, 1.0. Ese valor 1.0 de Z está en la fila número 12, columna B, 1.0. Primero se lee la columna A y después se le suma la fila número 1. Entonces en la columna A yo voy a 1 y en la fila 1 voy a la columna B porque es 0. El valor es 0.3413. Quiere decir que cuando estoy a una desviación estándar de la media, tengo 34.13% del área entre la media y una desviación estándar, que es precisamente el valor que había presentado yo anteriormente y que ustedes les había pedido me creyeran. Vamos, por ejemplo, al valor 2.0. Ese valor está en la fila 22, columna B. Esto quiere decir que a dos desviaciones estándares de la media, entre la media y ese valor hay 47.72% del área. Ahora vamos, por ejemplo, a ver el valor 2.15. El valor 2.15 está en la fila 23, la columna G. 2.1 más 0.05 es 2.15, quiere decir que el 48.42% de las observaciones están entre la media y 2.15. Vámonos ahora al valor 3.89, es decir, el valor de abajo a la derecha en nuestra tabla, fila 40, columna K. Esto quiere decir que el 49.9% de las observaciones están entre la media y el valor 3.89. Esta es la tabla Z. Pensando entonces en la lámina número 23, queremos encontrar para una normal estándar de 1.5, queremos encontrar cuál es el área a la derecha de 1.5. Para eso vamos a la tabla de la normal estándar, a la tabla Z, y encontramos que para Z igual a 1.5, es decir, el valor en la fila 17, columna B, nos muestra que el 43.32% de las observaciones están entre la media y 1.5. Pero eso no es lo que yo quiero encontrar. Quiero encontrar exactamente lo que está a la derecha de 1.5. No entre la media y 1.5, sino a la derecha de 1.5.
Por tanto, de nuevo, hago la diferencia entre 50% y 43.2%, y eso me dice que 6.67% de la muestra sería mayor a 1.5. Lo fundamental para poder interpretar esta tabla de Z es entender que esta tabla nos da la proporción desde la media hasta el valor Z. Eso es lo más importante. Ahora piensen en el siguiente truco. ¿Qué pasa si yo les pido, díganme qué proporción va a ser mayor a la normal estándar menos 1.5? No 1.5, sino menos 1.5. Es decir, si me paro a 1.5 desviaciones estándares de la media hacia la izquierda, por el de ahí el número negativo, ¿cuál es el área a la derecha? Va a ser 50% más 43.2%. Es decir, el 93.2% de las observaciones van a estar mayores a menos 1.5. La clave aquí es que uno le quita el menos y mira en la tabla Z, porque como hay simetría, no hay necesidad de replicar la tabla Z para los valores negativos. Simplemente miro el valor absoluto, es decir, 1.5, y miro el área, y esa va a ser el área entre la media y el valor Z, ya sea a la izquierda o a la derecha de la media. Vamos a hacer otro ejemplo. Una muestra tiene un valor de 80. ¿Cuál es su valor normal estándar? Si la media es 100 y la desviación estándar es 10. Sería 80 menos 100 sobre 10, o sea, menos 2.0. ¿Qué porcentaje de las muestras son mayores que 80? De nuevo, utilizando el valor de la normal estándar, que es menos 2, vamos a la tabla, pero en vez de utilizar menos 2, utilizamos 2.0. Vemos que el 47.72% es el valor en la tabla Z, es decir que 97.7% de las muestras van a ser mayores que 80, que es lo que muestro en la gráfica con la zona rayada, y que solo el 2.3% de las observaciones esperaríamos serían menor que 80, ya que su normal estándar es menos 0.2, está muy por debajo de la media. La normal estándar va a ser fundamental para el test de hipótesis. Si este tema no está claro, por favor, repasarlo con detalle y mirar los textos recomendados para el curso. Vamos ahora entonces a la parte de la formulación de hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es una afirmación sobre la naturaleza de la relación entre dos o más variables. Uno puede preguntarse, por ejemplo, ¿va a llover? Y la hipótesis sería que la presencia de nubes en el cielo está asociada con la presencia de lluvia. Lo importante de entender estas afirmaciones hipotéticas es que pueden ser probadas, pueden ser demostradas o refutadas con información que recolectemos. Ejemplo, hipótesis en nuestras áreas de estudio serían: existe una relación entre la regulación de usos de suelo y los precios, de tal manera que las ciudades más reguladas presentan mayores precios del suelo. Igualmente que existe una relación entre la localización y el precio de la tierra, de tal manera que los inmuebles más próximos a centros de actividad y negocios tienen precios más elevados que los inmuebles más distantes. Esto es una hipótesis, por ejemplo, de la economía urbana fundamental. Igualmente, otra hipótesis sería que existe una relación entre la informalidad y la pobreza, de tal manera que las ciudades con mayores índices de pobreza presentan mayores domicilios informales que las ciudades con menores índices de pobreza en su población. ¿Cómo se prueban las hipótesis? Vamos a hacer recolección de información para determinar si la hipótesis es cierta o no. En muchos casos no vamos a estar 100% seguros de que la hipótesis sea cierta, pero vamos a tener una alta confiabilidad de que lo sea, y nosotros mismos vamos a poder determinar ese grado de confiabilidad. Claro, si queremos estar 100% ciertos o 99.9% ciertos, pues vamos a necesitar muchísimos más datos que si queremos estar 90 o 95% ciertos de que la hipótesis ya sea refutada o sea aceptada. Para hacer la prueba de una hipótesis se pueden utilizar dos procesos generales, ya sea un proceso inductivo o un proceso deductivo. El proceso inductivo va de lo particular a lo general,
Los procesos deductivos se centran en lo general, siguiendo pasos de deducción. Recolectamos los datos en la naturaleza y podemos determinar si la hipótesis es cierta o no. ¿Cómo se formulan las hipótesis para la inferencia estadística? Normalmente se formulan dos hipótesis. La hipótesis nula, que tiende a ser la hipótesis que determina que no hay diferencia entre dos parámetros que estemos comparando. La afirmación indica que para la población, dos variables son iguales o que una variable es igual a un valor. La hipótesis alternativa afirma que para la población las dos variables difieren o la variable es menor o mayor a cierto valor que se espera. Esa realmente va a ser la hipótesis de la investigación, la hipótesis de la pesquisa. El conocimiento se construye al probar la falacia de la hipótesis nula o la vericidad de la hipótesis nula. La única manera de probar la hipótesis alternativa es demostrando que la hipótesis nula es falsa. Si algo no es igual, si no podemos confirmar que algo es igual, entonces podemos decir que algo no va a ser igual. Y vamos a utilizar distintos grados de confiabilidad para poder hacer esa afirmación. El ejemplo que vamos a utilizar ahora es presentado en la lámina número 30, discutiendo cuestiones de adquisición de tierra e ideología política. Queremos saber si alcaldes, por ejemplo, con ideales o tintes de izquierda, adquieren tierra para proyectos de vivienda con métodos que están por fuera del sistema de mercado de la tierra, en comparación con alcaldes que tienen tintes de derecha. Por ejemplo, sabemos la proporción de tierra adquirida por cada alcalde por vías de expropiación administrativa para todas las ciudades de algún país, por ejemplo Colombia. Podemos formular la hipótesis diciendo que para la población el promedio o la media de la tierra adquirida por los alcaldes identificados con ideales de izquierda es igual a la media de alcaldes identificados con ideología de derecha. La hipótesis nula sería que los dos son diferentes. Digamos que para la población es 83.18% para los alcaldes de izquierda y 22.25% para los alcaldes de derecha. Es decir, que parece que los alcaldes de izquierda, o no parece, estamos seguros que para los alcaldes de izquierda se utilizan más la expropiación por vía administrativa. ¿Por qué estamos seguros de eso? Porque estas son medidas para la población. Noten que estoy usando la letra griega mu, es decir, estoy hablando de la media para la población. No tengo necesidad de hacer ninguna prueba de significancia porque tengo información sobre toda la población de alcaldes y puedo decir fácilmente que mu izquierda es mayor a mu derecha y con esto rechazo mi hipótesis nula y acepto mi hipótesis alternativa. Relajamos una de estas condiciones diciendo no sabemos la media de la población de los alcaldes de derecha, más bien tenemos una muestra. Sí sabemos, en contraste, la media para la población de alcaldes de izquierda es 83.18%, como presentamos anteriormente, pero nuestra muestra para alcaldes de derecha nos dice que es del 23.3%. Tenemos el caso que es más común. No sabemos las medidas de la media para la población, ya sea para los alcaldes de un lado o de otro, pero sí lo sabemos para las muestras. Para el alcalde de izquierda es 23% y para los alcaldes de derecha es 83.18%. En los dos ejemplos anteriores no sabemos la media de la población. Tenemos un error en la muestra, tenemos información en la muestra que no es exacta. Y el hecho que las muestras tengan medias distintas podría ser una coincidencia. De igual manera, si las muestras tienen medias iguales, esto podría ser una coincidencia. Tenemos, por lo tanto, que incluir información del error en nuestras pruebas de significancia. La hipótesis en ambos casos es la misma. Queremos saber si la media de las dos poblaciones son diferentes. La hipótesis nula sería que son iguales. La hipótesis alternativa sería que son diferentes. Tenemos que incluir la información de la dispersión
porque nos ayuda a saber qué tan diferentes son las medias en la realidad. Para poder hacer esa comparación, entonces vamos a empezar a discutir lo que se llama intervalos de confianza.